Hola, soy Alejandra Osuna, enfermera del área de hemato-oncología del Hospital Pediátrico de Sinaloa, México. El objetivo de esta presentación es facilitar a la enfermera a identificar e informar el deterioro temprano de pacientes hospitalizados, también a realizar un examen físico como un instrumento de referencia. EVAT, que por sus siglas significa Escala de Valoración de Alerta Temprana, es una escala que el personal de enfermería realiza para identificar el deterioro temprano en pacientes pediátricos. A continuación, revisaremos los 5 componentes de EVAT, los cuales están conformados por comportamientos fisiológicos como son neurológico, cardiovascular y respiratorio. Estos componentes pueden recibir un resultado de 0 a 3, donde 0 nos habla de un estatus normal sin alteración neurológica y hemodinámica, y donde 3 nos da una alerta importante en la que podemos encontrar alteraciones neurológicas y hemodinámicas. También tenemos otros componentes como lo es preocupación de la enfermera y preocupación de la familia. Cada componente representa un punto. Al finalizar el módulo, el profesional de enfermería será capaz de realizar una evaluación completa al paciente. Sería importante que utilicen el bloc de notas para cualquier duda o observación. Después de la evaluación, debemos asignarle un puntaje a cada componente de EVAT, luego sumar los 5 componentes para tener un total final. Para interpretar el resultado de EVAT, usamos el algoritmo asociado que nos sirve para saber qué acciones vamos a tomar, y el resultado total de EVAT se caracteriza en 3 colores. De ahí el término semaforización. Un resultado de 0 a 2 corresponde a EVAT verde, que es un resultado normal, donde no encontramos alteración neurológica ni hemodinámica que nos preocupe o que tengamos que solicitar una interconsulta médica. Es sustancial no subestimar el resultado, de ahí la importancia de la visión del profesional de enfermería para realizar la valoración. Un resultado de 3 a 4 corresponde a un EVAT amarillo. En este resultado ya encontramos una alteración significativa que nos preocupa y ocupa nuestra atención, donde es posible que se requiera de una valoración médica, por lo que no podemos descuidar la vigilancia del paciente, pues de esto depende y de ustedes que se restablezca pasándolo a un verde o a una terapia intensiva, posicionándolo en un rojo. Esto último no queremos que suceda. Un resultado de 5 o más corresponde a un EVAT rojo, que sugiere que el paciente está inestable y requiere intervención médica urgente. De ahí la importancia de una correcta valoración, evitando así el ingreso a una terapia intensiva, el incremento de riesgos y su prolongación de días de estancia hospitalaria. EVAT debe realizarse en cada toma de signos vitales por el personal de enfermería a cargo del paciente. De ahí la responsabilidad que tenemos para no permitir que el paciente llegue a una semaforización roja. Habrá ocasiones en que sea inevitable que esto suceda, pero hay muchas más que las podemos prevenir. De nosotros dependen estos resultados. Para realizar EVAT necesitamos los siguientes materiales: tabla de signos vitales, algoritmo para la evaluación, misma que ustedes podrán encontrar en la carpeta de cada paciente. Esta es una muestra de cómo nosotros tenemos en nuestro área de hospitalización de pacientes nuestra escala, junto con los signos vitales y el algoritmo para la evaluación. Además necesitaremos un reloj de pared situados de manera estratégica. En nuestro centro no nos permiten reloj de pulso. Esto va a depender de cada centro. Baumanómetro digital, manual o el que ustedes manejen en su centro. Oxímetro y lámpara de reflejo pupilar tipo pluma. Luego de tener el equipo completo, la enfermera a cargo del paciente debe realizar un examen físico rápido. Es importante mencionar que la evaluación no sustituye el examen físico de cada hospital. Ahora vamos a mencionar la evaluación de cada uno de los componentes de EVAT. Pero antes de empezar, debemos higienizar nuestras manos. El uso de guantes no sustituye el lavado de manos.
Si estamos conscientes que nuestras manos están limpias, podemos higienizar con alcohol grado médico y si no, higienizar con agua y jabón grado médico o clorexidina. Es necesario el uso de productos específicos que cumplan con el grado médico para poder que sea efectivo. Posterior a esto, nos dirigimos al paciente y familia. El primer paso es evaluar el estado neurológico. Se debe revisar el estado de conciencia, como por ejemplo, si el paciente está alerta, somnoliento, irritable o si hay presencia de convulsiones. A continuación, haremos un ejemplo de preguntas. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? También vamos a checar las pupilas que sean simétricas o isocóricas. En este momento les voy a ilustrar un ejemplo de cómo lo realizaríamos. Vamos a tomar nuestra pluma y hacemos un barrido en nuestro ojo. Realizamos lo mismo en el siguiente. Nosotros manejamos estas plumas, lámparas plumas, que son muy accesibles y nos ayudan a ver más allá de lo que nosotros podemos imaginar, evitando también el dar un resultado que no es asertivo para una valoración neurológica. Ustedes pueden encontrar en la guía un gráfico donde se podrán apoyar para clasificar de manera objetiva el estado del paciente. Luego vamos a evaluar el estado cardiovascular del paciente. Hay 4 componentes de la evaluación cardiovascular: llenado capilar, pulsos periféricos, frecuencia cardíaca y presión arterial. Junto a la cama del paciente debemos evaluar llenado capilar. Presionemos la yema de los dedos o talón. Un llenado capilar normal es menor de 2 segundos. Un llenado capilar tardío nos estaría dando signos de que el paciente tiene una deficiencia de perfusión tisular. Los pulsos periféricos pueden ser en el área radial o pedia. A continuación les mostraré cómo se debe evaluar un llenado capilar y cómo mediremos los pulsos. Vamos en el llenado capilar, lo podemos hacer en cualquier dedo de la mano o talón. Vamos a presionar y vamos a checar lo que son los pulsos radial y pedial. Se debe evaluar si son fuertes o débiles. Es importante realizar la evaluación y tomar en cuenta en esto la intensidad, frecuencia y ritmo de nuestros pulsos. Medimos la frecuencia cardíaca usando la referencia de signos vitales para recibir la puntuación correcta, la cual ustedes encontrarán en la carpeta de cada paciente. También es importante medir la presión arterial. Cabe mencionar que la presión arterial no está dentro de la escala, pero es importante realizar la medición. Vamos a medir lo que es la presión arterial de nuestro paciente. Checamos pulso, colocamos nuestro estetoscopio. Es importante hacer las anotaciones de enfermería en nuestra carpeta de cada paciente. Ahora pasaremos a la evaluación respiratoria, en la cual tenemos 4 componentes: trabajo respiratorio, frecuencia respiratoria, saturación y uso de oxígeno. Descubra el tórax del paciente, observe si presenta dificultad respiratoria leve, moderada o severa. Un ejemplo de dificultad respiratoria incluye la presencia de aleteo nasal, retracción intercostal, supracostal y subcostal.
Un ejemplo de dificultad respiratoria severa incluye disociación tóraco-abdominal y jadeo. Observe la frecuencia respiratoria por 1 minuto. Utiliza la tabla de signos vitales para clasificar taquipnea leve, moderada y severa. Mida la saturación de oxígeno del paciente utilizando un oxímetro y observaremos el porcentaje. También es importante observar la presencia de cianosis y si está utilizando oxígeno. Observe la tabla de referencia de saturación de oxígeno para determinar un punteo. Vamos a mostrar cómo se debe evaluar la respiratoria en un paciente. Vamos a descubrir a nuestro paciente, vamos a checar lo que son las respiraciones, si son profundas, normales. Vamos a tomar nuestro oxímetro y se lo podemos poner en las áreas del dedo índice y en las áreas del pie también. Vamos a mostrar qué es lo que debemos evaluar en nuestro oxímetro, tanto la frecuencia cardíaca como el porcentaje de nuestra saturación. Aquí es muy importante tomar en cuenta que existen varios tipos de oxímetro. Hay algunos que podemos utilizarlos desde un monitor, otros que podemos ponerles una cinta como adhesivo y los podemos utilizar, o estos los que les muestro en este momento. Aquí podemos observar lo que es la saturación y mi frecuencia cardíaca. También es importante mostrar si nuestro paciente está en tiene algún método de oxigenación, como podrían ser, por ejemplo, que tenga puntas nasales, mascarilla simple con reservorio o mascarilla con reservorio. Mientras usted esté evaluando el estado neurológico, cardiovascular y respiratorio del paciente, si el paciente presenta 2 puntajes diferentes en el mismo componente, usted debe colocar el puntaje más alto. Por ejemplo, si un paciente tiene llenado capilar de 4 y taquicardia moderada, debe colocar una puntuación de 2 en cardiovascular. Siempre elegir el puntaje más alto del componente que evalúa. Dentro de la escala, debe evaluar 2 aspectos importantes que sirven para complementar el examen físico y la condición clínica del paciente, como asignar un puntaje de preocupación de la enfermera. Coloque 1 si le preocupa el estado en el que se encuentra el paciente o si considera que el paciente está estable. En este punto es importante relacionar lo que podemos observar y los cambios significativos que presenta un paciente que anteriormente no los tenía. Asimismo, abordar con la experiencia que tenemos el profesional de enfermería para dar la evaluación acertada, con base a lo que nos arrojan los signos vitales en el momento en el que estamos evaluando a nuestro paciente. Seguidamente, se dará la puntuación a la preocupación de la familia, asignándole un punto si el familiar está preocupado por los cambios que el paciente ha presentado o si el paciente no está con un familiar. Es importante distinguir entre la preocupación por el estado clínico en el que se encuentra y el diagnóstico del paciente. Recuerde que 1 es el puntaje más alto que podemos colocar en preocupación de la enfermera y preocupación del familiar respectivamente. Por último, debe sumar cada casilla y anotar en el espacio un resultado total. Ahora, registra en la hoja de enfermería el puntaje correspondiente para cada uno de los componentes evaluados. Al momento de tener el resultado total, debemos consultar el algoritmo asociado para identificar qué tipo de semaforización en el que se encuentra el paciente. Debemos seguir las intervenciones recomendadas por el algoritmo. Es muy importante notificar al médico sobre cualquier cambio en el estado clínico del paciente. A continuación, vamos a revisar las preguntas más frecuentes sobre la aplicación de EVAD. Las de mayor frecuencia tenemos: ¿por qué hipotensión e hipertensión no están dentro de la escala? EVAD está enfocada en signos de deterioro tempranos. Como ustedes saben, hipotensión no es un signo temprano, es un cambio que ocurre muy tarde en el deterioro de pacientes pediátricos. Si el paciente está hipotenso, avisaremos al médico.
Otra pregunta frecuente es sobre la presencia de bradicardia. Por ejemplo, mi paciente está bradicárdico cuando duerme. ¿Debo de darle una puntuación de 3 en componente cardiovascular? La respuesta es no. Puede que solo nos preocupe bradicardia sintomática. Los síntomas de bradicardia sintomática incluyen hipotensión, cambios de color de piel, hipertensión, cambios en los pulsos, cambios del estado mental. Si el paciente tiene bradicardia sintomática, que quiere decir sin síntomas, la respuesta correcta en el estado cardiovascular es 0. A continuación realizaremos un ejemplo de una valoración de un paciente tomando en cuenta sus signos vitales, nuestra escala de valoración de alerta temprana, sus percentilas conforme a su edad y el algoritmo para la evaluación. En estos momentos voy a realizar mi ejercicio con un lápiz, ya que es un ejemplo de cómo nosotros lo realizaríamos, tomando en cuenta que para nuestros turnos nuestra valoración tendría que ser conforme a su tinta. El turno de color azul va a ser para el turno matutino, el turno vespertino será el color verde, el turno nocturno con tinta de color roja y jornada acumulada, que es sábado y domingo en nuestra institución, llevará su color de pluma negra. Nosotros tenemos un paciente con diagnóstico inicial de leucemia linfoblástica aguda de 6 años de edad. A continuación vamos a tomar sus signos vitales, los cuales nos arrojan los siguientes. Temperatura de 37.2, frecuencia respiratoria de 29, frecuencia cardíaca de 79, saturación de 98%, el cual no utiliza ningún método de oxígeno, le vamos a poner ambiental. Su perímetro abdominal de 54. Su presión arterial es de 95/60, con una media de 72. No tiene su TA invasiva, ni tampoco su PVC. Llenado capilar de 2 segundos. La medición de su pupila derecha nos da un valor de 3 y su pupila izquierda un valor de 3. En este punto nos podemos apoyar en la hoja de enfermería la valoración inicial, la cual nos da las medidas sobre las pupilas. Enseguida vamos a hacer la valoración conforme a los signos vitales de nuestro paciente. En lo neurológico, yo a mi paciente lo veo alerta, está viendo su televisión, por lo cual le voy a dar una valoración de 0. En el comportamiento cardiovascular, aparte de mencionar lo que es la frecuencia cardíaca, la tensión arterial y el llenado capilar, el revisar nuestros pulsos, que pueden ser radial o pedio. Los signos vitales en la frecuencia cardíaca tenemos 79 por minuto. Si nosotros nos vamos a las percentilas que conforme a su edad de nuestro paciente nos arrojan de 77 a 128, que es lo normal, tenemos que nuestro paciente se encuentra dentro de su percentil, y también valoramos lo que es la tensión arterial, que es de 95/60. Nos vamos a valorar conforme a su edad. Tiene 6 años, que es 95/56 y 108/70, que también está dentro de sus parámetros normales. Y también tenemos un llenado capilar de 2 segundos, el cual nuestra escala nos menciona en lo cardiovascular que corresponde al rublo con numeración de 0. Por lo tanto, nuestro resultado en lo cardiovascular es 0. En lo respiratorio, es muy importante evaluar su frecuencia respiratoria y si tiene algún método de oxígeno, así como también la saturación. Frecuencia respiratoria de 29,
que para su edad nos vamos a su percentil, que nos quiere decir de 6 a 7 años de edad, su límite es de 17 a 31, por lo cual nuestro paciente está dentro de su parámetro normal. También mencionar su saturación, que si nos vamos a su percentil de saturación y uso de oxígeno, este nos dice que está en un 98% y que no tiene ningún método de oxigenación, lo cual está dentro de su parámetro normal. En lo respiratorio le vamos a dar su valor de 0. Yo, como soy la enfermera de este paciente, no estoy preocupada por los signos que él presenta. Y en preocupación del familiar, tampoco está preocupado. Por lo tanto, nuestra escala de valoración tiene un resultado total de 0. Que esto nos quiere decir, conforme al algoritmo, un total de 0 a 2, vamos a continuar con la evaluación usual. Más adelante, el papá de mi paciente me habla porque ve a su hija muy dormida, lo cual no es algo normal para él. Al tomarle los signos vitales, estos son los siguientes. Temperatura de 36 grados. Frecuencia respiratoria de 19. Frecuencia cardíaca de 68. Con una saturación del 94%. Un perímetro abdominal de 54. Una TA de 80/50. Con una media de 60. No tiene una presión invasiva ni una presión venosa central. Su llenado capilar es de 4. Tampoco tiene una presión intracraneana. Su pupila derecha con una medición de 3. Su pupila izquierda con una medición de 3. A continuación vamos a realizar nuestra valoración. En lo neurológico, mi paciente, conforme a nuestra escala, nos dice que se encuentra somnoliento, por lo cual nuestra valoración iniciaría con un 1. Este es el resultado que en lo neurológico nosotros daríamos. En lo cardiovascular, nuestro paciente tiene una frecuencia cardíaca de 68, que conforme a su percentil para su edad, nos dice que es de 77 a 128, el cual nuestro paciente está bradicárdico, pero también tiene una tensión arterial de 80/50, que conforme a su edad, esta nos menciona que mi paciente está hipotenso. Algo más que tenemos que ver en llenado capilar. Algo más que tenemos que mencionar también es su llenado capilar, que es de 4 segundos, que en nuestra escala en lo cardiovascular nos menciona que un llenado capilar de 4 segundos corresponde a 2. Aquí es muy importante señalar que nosotros ya tenemos una bradicardia sintomática en el paciente, pero también tenemos un llenado capilar de 4 segundos, lo cual daremos la mayor numeración para poder calificar este comportamiento, que entraría bradicardia sintomática, con una valoración de 3. En lo respiratorio, nuestro paciente tiene una frecuencia respiratoria de 19, la cual nos dice en su percentila para su edad que es de 17 a 31 dentro de sus parámetros normales. Pero, algo muy importante, nuestro paciente tiene una saturación de 94%, la cual si nos vamos a su saturación y uso de oxígeno, nos marca que se encuentra en una saturación leve. Por eso,
ya nuestra valoración es de 1. Esto es muy importante mencionar que aquí nuestro paciente no está utilizando ningún método de oxigenación, el cual le pondremos en los parámetros ventilatorios ambiental. Yo, como soy la enfermera de este paciente, sí estoy preocupada por los signos y síntomas que presenta en este momento el paciente. Y el papá de este paciente sí está preocupado por los signos que el paciente presenta en este momento. Nuestro total en esta valoración es un total de 7. El cual nos marca que nuestro paciente ya está en un estado en su algoritmo de rojo, el cual nos dice que en este tenemos que utilizar algunas intervenciones y medidas conforme a lo que él nos marca. Yo como enfermera, lo primero que tengo que hacer es avisar a mi médico adscrito. Primeramente, lo que tenemos que hacer en base al resultado total que en este momento nos arroja nuestra escala, es avisar al médico que está a cargo del paciente. Él dirá las intervenciones a realizar en el paciente. Asimismo, nuestra valoración en rojo nos marca que ya tenemos que tener una intervención por terapia intensiva o urgencias. Nuestro médico adscrito nos menciona que en este momento se van a realizar algunas intervenciones a nuestro paciente. Un ejemplo de ello sería la colocación de oxígeno por la saturación que en este momento nos marca, una carga de soluciones por esta bradicardia sintomática y tomar algunos laboratorios. También hablar al médico que se encarga de terapia intensiva. Al momento en que terapia intensiva acude a nuestro servicio, él nos dice que el manejo del paciente será en piso y que va a seguir conforme a las intervenciones que se le realizaron y pendiente de su valoración. Lo que sigue por nosotros, por parte de enfermería y a lo que el algoritmo nos marca, es tomar los signos vitales cada hora, el cual, una hora después, nos acudimos a la cama del paciente y estos son los signos vitales que nos arrojan. Temperatura de 37 grados, frecuencia respiratoria de 18, frecuencia cardíaca de 72, saturación de oxígeno del 99%. Aquí cabe mencionar que nuestro paciente está utilizando un método de oxígeno que es mascarilla con reservorio a 8 litros. Su perímetro abdominal de 54 y una tensión arterial de 100/60 con una media de 70. Nuestro paciente no tiene una tensión arterial invasiva ni tampoco tiene una presión venosa central. Cabe mencionar en esto que algunos pacientes no lo utilizarán por el ejemplo que estamos dando. Aquí mi paciente no tenía una presión venosa central. Un llenado capilar de 2. Las medidas de nuestras pupilas es pupila derecha con medida de 3 y pupila izquierda con medida de 3. En este momento vamos a hacer nuestra valoración en nuestra escala de alerta temprana. En neurológico, yo a mi paciente lo veo contestándome las preguntas que le hago, por lo tanto, por medio de sus medidas de las pupilas, le doy una valoración en lo neurológico de 0. En lo cardiovascular, mi paciente tiene una frecuencia cardíaca de 72, que conforme a los signos vitales que marcan su percentila de 6 a 7 años de edad, es de 77 a 128, que aquí mi paciente se encuentra con una bradicardia.
pero también vamos a valorar su tensión arterial, que es de 100/60, que también en su percentila nos marca, con 6 años de edad, que está dentro de su rango normal, 100/70 y 94/56. En este momento valoro lo que es su llenado capilar, que es de 2 segundos, la cual nos dice que en lo cardiovascular en nuestra escala está dentro de su límite, que es una valoración de 0. Por lo tanto, mi valoración es de 0 en lo cardiovascular. En lo respiratorio, tenemos una frecuencia respiratoria de 18, la cual en su percentila, conforme a su edad, de 6 a 7 años está de 17 a 31, que es dentro de su parámetro normal. También podemos ver que tiene una saturación del 99%, la cual abarca dentro de su rango normal. Y también algo muy importante que tenemos que ver es que nuestro paciente está con su mascarilla con reservorio a 8 litros, la cual en la escala, en lo respiratorio, nos dice que de 6 a 10 litros de oxígeno en mascarilla con reservorio ya le daremos una puntuación de 3. En este momento, mi puntuación del paciente sería un 3 en lo respiratorio. Yo, como soy la enfermera de este paciente, sí estoy preocupada por los signos vitales que en él arrojan. Y el familiar, yo lo veo preocupado. Aquí cabe mencionar que no es necesario hacerle la pregunta al familiar si le preocupa o no el estado en el que se encuentra el paciente. Nos preocuparemos por el estado en el que el paciente se encuentra con sus signos y síntomas al momento de estarlo evaluando, no de los anteriores ni de los que nos puede arrojar más adelante. Nuestro resultado total sería un resultado total de 5, el cual nos dice en nuestro algoritmo que vamos a tomar es un resultado total de 5, que nuestro paciente sigue en rojo. Por tal, tenemos que hacer las intervenciones que en él nos marcan. Estas corresponden al de valoración de mi paciente con el médico encargado de él, asimismo la valoración por terapia intensiva. En estos momentos, el médico hace mención que el paciente está en un estado de mejoría, lo cual de ese 7 que teníamos, hoy tenemos un 5, y las intervenciones a realizar dependerán de lo que el médico de terapia intensiva y él como médico adscrito del paciente nos dirijan. Terapia intensiva viene, el cual nos dice que se manejará en piso y el cual no es apto para mantenerlo en un área de mayor complejidad. Nos pide retirar el oxígeno y seguir en la valoración continua. Mencionaremos entonces los signos vitales tomados a la siguiente hora a nuestro paciente, los cuales nos arrojan una temperatura de 37.1. No tenemos una temperatura de incubadora en este paciente. Cabe mencionar que esta temperatura será colocada por medio de un guión a los pacientes en los que no se pueda tomar. Obviamente en este rublo, todos los que aparecen en guión es que nuestro paciente no está siendo tomado ese signo vital y ese parámetro que se valora. En lo respiratorio, tenemos una respiratoria de 21, una frecuencia cardíaca de 88, una saturación del 98%. Aquí es muy importante anotar y mencionar que nuestro paciente ya no se encuentra con ningún método de oxigenación, el cual pondremos ambiental.
su perímetro abdominal de 54, su presión arterial de 105/70 con una media de 82. Este paciente tampoco tiene una tensión arterial invasiva ni una presión venosa central. Su llenado capilar es de 3 y no tiene una presión intracraneal. Su pupila con una medición de 3, su pupila derecha y su pupila izquierda con una medición de 3. No tiene una glucemia tampoco. En lo neurológico, conforme a la escala de valoración de nuestro paciente, nos vamos a lo neurológico, que yo lo veo alerta, ya está platicando conmigo y me contesta las preguntas que yo puedo hacerlo. En esta podemos hacer mención de un cómo te sientes, cómo estás, ocupas algo o te duele algo. Si nuestro paciente contesta, en lo neurológicamente nosotros lo estamos viendo alerta, por lo cual daremos una puntuación de 0. En lo cardiovascular, su frecuencia cardíaca es de 88, la cual, dentro de sus parámetros basados a las percentilas vitales, nosotros vemos que es de 77 y 128, que está dentro de su parámetro normal. Pero también es importante revisar su tensión arterial, la cual nos habla que tiene de 105/70, que basándonos a su edad está dentro de su parámetro normal, la cual nos sigue dando una valoración de 0. Pero también es muy importante ver su llenado capilar, que es de 3. Este nos hace mención en nuestra escala de valoración, conforme a lo cardiovascular, que un llenado capilar de 3 segundos ya tiene una puntuación de 1, que es la que nosotros entonces colocaremos en nuestra escala. En lo respiratorio, nuestro paciente tiene una frecuencia respiratoria de 21, que vamos a valorar en su percentil conforme a su edad, que es de 6 a 7 años, de 17 a 31, está dentro de sus parámetros normal, pero también tiene una saturación del 98%, que esta nos menciona en su saturación y uso de oxígeno en su tabla, que está dentro de su parámetro normal, por lo cual nosotros vamos a darle una valoración de 0. Yo, como soy la enfermera de este paciente, no estoy preocupada por los signos que en este momento tiene. Y conforme a la preocupación del familiar, tampoco lo veo preocupado, por lo cual el resultado total sería de 1. Este es un ejemplo de cómo nosotros realizamos una valoración en nuestro paciente y cuáles son las intervenciones que debemos realizar en el momento oportuno, evitando así que nuestro paciente sea hospitalizado en un área de mayor complejidad. Tenemos que tomar en cuenta todos aquellos cambios que podemos ver en nuestro paciente y tener la visión de ir más allá de lo que nuestros signos vitales nos pueden arrojar por medio de esta escala que estamos utilizando, y por medio del algoritmo nosotros ayudaremos mucho a la evolución que tenga nuestro paciente y a los días de estancia en los que él pueda presentar en nuestra área de hospitalización. Por medio de este video, ustedes se dieron cuenta del ejemplo que estamos realizando y de todas las intervenciones a realizar. Asimismo, les doy las gracias por la atención prestada y estamos a sus órdenes para cualquier ayuda que se necesite. Muchas gracias.